Hola a todos los amantes del conocimiento y la emoción. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oculta la mente humana y cómo influyen en nuestras relaciones y emociones? Prepárate para un viaje fascinante a través de la psicología. En este video, exploraremos 75 hechos y datos sorprendentes sobre la psique humana, la psicología femenina y masculina, y el amor. La psique humana es un laberinto fascinante de pensamientos, emociones y comportamientos que constantemente nos desafía y sorprende. En este video, exploraremos algunos de los fenómenos psicológicos más intrigantes que influyen en cómo percibimos el mundo y nos relacionamos con los demás. La percepción de tu atractivo por parte de los demás es aproximadamente un 20% mayor de lo que percibes tú mismo. Tu canción favorita posiblemente lo sea debido a que la asocias con un evento emocional significativo en tu vida. Las personas suelen valorar más los recuerdos que las interacciones con personas reales. A veces, extrañamos más los recuerdos que a las personas en sí. La depresión aguda puede acelerar el envejecimiento, dado que incrementa el proceso de envejecimiento de las células. El estado de ánimo está vinculado con la forma en que nos vestimos y cambiarse de ropa a algo más agradable puede reducir las posibilidades de sufrir depresión. La imagen que ves en el espejo no es necesariamente tu yo real, está influenciada por tu autoestima. Una visión más realista de tu apariencia es capturada en una fotografía. La privación del sueño puede provocar alucinaciones de naturaleza esquizofrénica, como auditivas, olfativas y visuales. Las mentes creativas suelen tener más dificultades para conciliar el sueño por la noche y prefieren estar despiertas hasta tarde. Las mujeres tienden a sentirse menos atraídas por hombres con barriga, mientras que los hombres suelen sentirse más atraídos por mujeres con una estructura ósea similar a la de sus madres. Un fuerte sentido del humor suele asociarse con inteligencia y honestidad, lo que atrae a la mayoría de las mujeres hacia hombres con este rasgo. Tomar de la mano a alguien que amas puede ayudar a aliviar el dolor físico, el estrés y el miedo. La felicidad es contagiosa. Las personas tienden a sentirse atraídas hacia individuos felices debido a la gratificante experiencia de estar cerca de ellos. Las mujeres perciben a los hombres como más atractivos cuando observan a otras mujeres sonriendo hacia ellos. Los hombres con voces más profundas tienen una mayor probabilidad de resultar atractivos o impresionar a las mujeres en comparación con aquellos con voces más agudas. Según algunos psicólogos, los seres humanos no pueden mantener relaciones estrictamente platónicas con personas del sexo opuesto. Aparentemente, solo se necesitan hasta 4 minutos para decidir si te gusta a alguien o no. Por lo tanto, si deseas causar una buena impresión, solo tienes ese breve lapso de tiempo. Se cree que captar y mantener la atención y la atracción se relaciona más con el lenguaje corporal, el tono y la velocidad de la voz, que con las palabras pronunciadas. Cuando dos personas que se aman, se miran a los ojos y sus ritmos cardíacos se sincronizan. Los estudios han demostrado que las parejas enamoradas están tan conectadas que, después de 3 minutos de contacto visual, sus ritmos cardíacos se armonizan. Enamorarse libera varias sustancias químicas eufóricas en el cuerpo, estimulando aproximadamente 12 áreas del cerebro de un individuo. Los abrazos liberan analgésicos naturales. La oxitocina, conocida como la hormona del abrazo, se libera cuando dos personas se abrazan. La oxitocina puede aliviar dolores de cabeza y reducir el dolor durante hasta 4 horas. Por lo tanto, abrazarse puede ser una alternativa eficaz para aliviar el cansancio, el estrés o el dolor, sin necesidad de analgésicos. La simple acción de observar una fotografía de un ser querido puede tener un efecto analgésico. Se ha comprobado que tanto la presencia física de un ser querido, como la visualización de su imagen, pueden contribuir al alivio del dolor en personas enfermas o durante la recuperación de pacientes.
Las personas que comparten similitudes en apariencia y nivel de atractivo, tienen más probabilidades de formar relaciones románticas duraderas que aquellas que difieren significativamente. Aunque los opuestos pueden atraerse, es fundamental que haya una base sólida de similitudes y oportunidades de aprendizaje mutuo para mantener una relación estable. La angustia emocional puede manifestarse físicamente. Eventos intensos o traumáticos, como rupturas, divorcios, separación física o pérdida de seres queridos, pueden desencadenar dolor físico en el corazón, conocido como síndrome del corazón roto. Este síndrome surge cuando el sufrimiento emocional afecta profundamente al cerebro, debilitando el corazón y provocando síntomas como dolor en el pecho o dificultad para respirar. Esta condición afecta más a las mujeres y puede confundirse fácilmente con un ataque cardíaco. Las personas enamoradas comparten similitudes químicas con aquellas que padecen trastorno obsesivo-compulsivo. En las primeras etapas del amor, las parejas presentan niveles más bajos de serotonina, relacionada con la felicidad, y niveles más altos de cortisol, vinculado al estrés. Esta afinidad química puede explicar por qué experimentamos emociones intensas y comportamientos inusuales al enamorarnos de alguien. En las relaciones a largo plazo, se tiende a valorar más la atracción facial que la física. Sin embargo, al buscar aventuras, la atracción física corporal suele predominar sobre la facial. Expresar gratitud hacia los seres queridos conlleva un aumento inmediato en la felicidad. La sensación de mariposas en el estómago al enamorarse es real y se debe a una descarga de adrenalina, una respuesta del cuerpo ante situaciones de lucha o huida. Es importante ser consciente de a quién miras, ya que incluso fijar la mirada en un desconocido puede desencadenar sentimientos de enamoramiento debido a la liberación de feniletilamina, una sustancia química asociada con la respuesta de lucha o huida del cuerpo. El tiempo influye significativamente en la probabilidad de encontrar el amor. Las personas están más inclinadas a enamorarse cuando están abiertas a nuevas experiencias, como viajar, iniciar una nueva etapa de la vida, o estar preparadas emocional y financieramente para compartir o formar una familia. La probabilidad de que dos personas se enamoren aumenta considerablemente si se encuentran en una situación peligrosa, en comparación con un entorno cotidiano. Por ejemplo, es más probable que surja el amor entre dos personas que se conocieron mientras practicaban rafting, que entre aquellas que se conocieron en una oficina. Ser abandonado puede desencadenar una atracción por la frustración, donde la persona abandonada desarrolla un amor y deseo aún más fuertes hacia quien la dejó. La expresión mantén cerca a tus seres queridos adquiere mayor relevancia, ya que la proximidad física es uno de los principales predictores del amor. Estar cerca de otra persona puede intensificar las emociones y los deseos. Cambiamos por dos razones. Aprendemos lo suficiente como para querer cambiar, o experimentamos suficiente dolor como para necesitar hacerlo. Las mujeres con un coeficiente intelectual más alto, a menudo enfrentan más dificultades para encontrar pareja. Las relaciones satisfactorias son más cruciales para una vida larga que el ejercicio físico. No dejes que tres cosas te controlen: personas, dinero o experiencias pasadas. Se estima que el 70% de nuestros sueños contiene mensajes ocultos. Según la psicología, fingir ser feliz, cuando se está sufriendo, es un ejemplo de la fortaleza interior de una persona. La música tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar y nuestra percepción del mundo. Creer en un futuro optimista puede brindar protección contra enfermedades físicas y mentales. La atasagorafobia es el miedo a ser olvidado o ignorado. Tomarse de la mano con alguien que amas puede aliviar el dolor físico, así como el estrés y el miedo. Los voluntarios reportan niveles significativamente más altos de satisfacción con sus vidas en comparación con aquellos que no realizan trabajo voluntario.
El riesgo de contraer un resfriado o gripe, así como de padecer una forma grave de la infección, disminuye notablemente con el ejercicio moderado. Las mujeres que tienen más amigos varones que amigas tienden a ser más felices y saludables, y tienen una esperanza de vida más larga. El cerebro tiende a ser más creativo cuando está fatigado. Las personas muy cercanas entre sí, a menudo pueden leer los pensamientos de los demás. La exposición constante a programas de televisión sobre delitos puede llevar a una sobreestimación de la frecuencia de los delitos en el mundo real. Las personas con baja autoestima, a veces, intentan humillar a otros para sentirse mejor consigo mismas. Observar a otras personas a menudo resalta nuestros aspectos positivos y negativos. La depresión puede surgir de la discrepancia entre cómo somos y cómo creemos que deberíamos ser. Con el tiempo, los recuerdos tienden a distorsionarse, y la mayoría de las personas tienen al menos un recuerdo falso. Aproximadamente el 80% de las conversaciones grupales involucran quejas. A veces, las personas necesitan más comprensión y empatía que consejos. A menudo, prestamos más atención a quienes nos ignoran y menos a quienes nos adoran. La depresión puede ser el resultado de un exceso de rumiación y pensamiento. Compartir tus debilidades con ciertas personas puede ser riesgoso, ya que podrían aprovecharlo en tu contra. La compañía de personas felices tiende a aumentar nuestra propia felicidad. Convencerte a ti mismo de que has dormido bien puede engañar a tu cerebro para sentirse más descansado. Las personas inteligentes a menudo subestiman sus habilidades, mientras que las personas menos informadas tienden a sobrevalorar las suyas. El sentido del humor suele asociarse con la inteligencia y la honestidad, lo que explica por qué muchas mujeres se sienten atraídas por hombres con buen sentido del humor. Al recordar un evento pasado, en realidad recordamos la última vez que lo recordamos, lo que puede influir en cómo percibimos el evento. Los niños criados en entornos estresantes, con padres estrictos, tienen más probabilidades de desarrollar tendencias de sobrepensamiento en la edad adulta. Es difícil realizar múltiples tareas eficazmente. La capacidad de permanecer amigos después de una relación pasada puede indicar que todavía hay sentimientos de amor o que nunca hubo un verdadero amor entre las partes involucradas. El efecto placebo parece estar incrementando su efectividad con el tiempo, posiblemente debido a un aumento en la confianza en la medicina y la tecnología médica. Existe una tendencia a desear más opciones e información de la que podemos procesar eficientemente. Nuestro inconsciente a menudo capta señales y peligros antes que nuestra mente consciente, por lo que nunca debemos ignorar nuestros instintos cuando sentimos que algo está mal. La capacidad de imitación y empatía está inherentemente presente en los seres humanos. Nuestra red de vínculos fuertes típicamente consta de alrededor de 150 personas. Nuestra respuesta a una situación puede tener un impacto significativo en cómo se desarrolla dicha situación. La información presentada de manera concisa y clara es más efectiva para el aprendizaje. El crecimiento personal solo ocurre cuando nos desafiamos a nosotros mismos y exploramos nuestro potencial. A menudo, las personas atribuyen nuestras acciones a nuestra personalidad, en lugar de considerar las circunstancias externas. A veces, incluso la percepción de progreso puede ser un poderoso motivador. Nuestra mente divaga aproximadamente el 30% del tiempo. A menudo, nuestros recuerdos más vívidos están distorsionados o incorrectos. Aquellos con un estilo sarcástico tienden a ser más honestos con sus amigos. La forma en que nos comunicamos con nuestros hijos moldea su diálogo interno y autoconcepto. Las evaluaciones escolares no reflejan necesariamente la inteligencia, sino más bien la capacidad de memorización. El dolor emocional a menudo tiene un impacto más profundo y duradero que el dolor físico en nuestro comportamiento.
La incertidumbre puede impulsarnos a defender y profundizar en nuestras ideas. Las mentes creativas a menudo luchan para conciliar el sueño, debido a su tendencia a quedarse despiertos hasta tarde, explorando ideas y conceptos. Nuestra mente tiende a reajustar el discurso aburrido de las personas para que suene más interesante y atractivo. Nuestro apego a lo familiar está arraigado biológicamente, lo que explica por qué a menudo nos aferramos a cosas, incluso si sabemos que no son beneficiosas para nosotros. Es probable que tu canción favorita tenga ese lugar especial en tu corazón, debido a la asociación emocional que tienes con un evento específico en tu vida. El exceso de estrés puede literalmente congelar y apagar temporalmente el funcionamiento del cerebro humano. La música que escuchas influye en la forma en que percibes el mundo y las situaciones que te rodean. A menudo, el dolor se manifiesta como ira en un alto porcentaje de casos, lo que indica que la persona afectada puede estar más decepcionada que enojada. Bioquímicamente hablando, el amor romántico puede ser indistinguible de un trastorno obsesivo-compulsivo severo. La mayoría de las personas tienden a expresar cosas a través de mensajes de texto que nunca dirían en persona, lo que revela una dinámica interesante de comunicación. Las fobias pueden ser recuerdos transmitidos a través de generaciones en el ADN humano. En ocasiones, extrañamos más los recuerdos asociados con una persona que a la persona misma. El cerebro procesa el rechazo emocional de manera similar al dolor físico. Para entender tus verdaderos deseos, observa hacia dónde va tu mente cuando divaga. Aproximadamente el 68% de las personas experimentan el síndrome de la vibración fantasma, donde sienten que su teléfono vibra, aunque no lo esté haciendo. Las personas que suelen ofrecer el mejor consejo son aquellas que han experimentado más problemas en la vida. La ansiedad entre los adolescentes de hoy en día es equiparable a la de los pacientes psiquiátricos de la década de 1950. La irritabilidad excesiva por pequeñas cosas puede indicar un deseo subconsciente de amor y atención. Nuestro cerebro, ahora, interpreta un emoticono de sonrisa como una expresión genuina de felicidad. La participación en prácticas religiosas, como la oración, se correlaciona con niveles reducidos de angustia psicológica. La dirección desde la que una lágrima cae puede indicar la emoción asociada. El ojo derecho suele estar relacionado con la felicidad y el izquierdo con el dolor. Los despertadores no siempre nos despiertan, sino que pueden causar un estado de pánico que interrumpe el sueño de manera poco saludable. No se ha registrado ningún caso de esquizofrenia en personas nacidas ciegas. En promedio, las mujeres tienen una habilidad naturalmente superior tanto para mentir, como para detectar mentiras en comparación con los hombres. Las personas bilingües pueden experimentar cambios inconscientes en su personalidad al cambiar de idioma. Se ha observado que las decisiones tomadas en un segundo idioma tienden a ser más racionales. Elegir la opción que más te intimida suele ser la que más te hará crecer personalmente. Según estudios de comportamiento, perder un teléfono móvil puede desencadenar un pánico similar al experimentado en situaciones cercanas a la muerte. La falta de interacción social no siempre indica una aversión a la compañía, sino una baja tolerancia al drama y la falsedad. Un abrazo que dure más de 20 segundos puede desencadenar la liberación de sustancias químicas en el cuerpo que promueven la confianza en la persona abrazada. Recordar que la culpa no puede cambiar el pasado, ni la ansiedad puede alterar el futuro, es crucial para la salud mental. Las personas tienden a ser más sinceras cuando están físicamente agotadas, lo que explica por qué las confesiones suelen ocurrir durante conversaciones nocturnas. Un truco psicológico efectivo para mejorar el estado de ánimo es escribir pensamientos negativos y desecharlos, lo que puede ayudar a despejar la mente.
consumir chocolate desencadena la liberación de sustancias químicas en el cuerpo que se asemejan a las experimentadas durante el enamoramiento. El aroma a naranja tiene propiedades calmantes que pueden aliviar el estrés. Oler una naranja o consumirla puede reducir el estrés en más del 70%. Los sueños suelen reflejar el estado mental de una persona en ese momento particular. Mantenerse ocupado puede aumentar la felicidad al distraer la mente de pensamientos negativos. La aparente indiferencia puede ser un mecanismo utilizado por aquellos que se preocupan profundamente por algo. Los mejores pensamientos llegan cuando menos los esperamos, así que mantente receptivo a las sorpresas de la vida. Tomar decisiones correctas y actuar en consecuencia es esencial para el crecimiento personal y las relaciones saludables. Una relación genuina se construye sobre la base de la sinceridad y la transparencia mutua. La falta de cambio mantiene nuestra historia personal estancada, así que debemos estar dispuestos a evolucionar. Desprendernos de las personas que no nos benefician es una habilidad poderosa que nos permite crecer. La comprensión de uno mismo es fundamental para desarrollar una compasión genuina hacia los demás. En esta vida tan corta, no hay tiempo para fingir intereses o disgustos que no son genuinos. La inseguridad a menudo te hará creer que no tienes nada que ofrecer, cuando en realidad posees un arsenal de cualidades. Uno de los mejores sentimientos es ver la sonrisa en el rostro de los demás. Sorprender a una mujer con regalos íntimos, como una bata o lencería nueva, evoca sentimientos de amor similares a los experimentados en los primeros momentos de intimidad. Para revitalizar una relación en declive, pasar tiempo juntos en actividades como acampar, viajar o tener un picnic con regularidad puede ser la clave. Las mujeres suelen experimentar placer a nivel psicológico, antes que físico, en las relaciones íntimas. Los hombres suelen experimentar el placer físico antes que el placer psicológico. Una mujer puede cultivar la fidelidad de su pareja masculina, sorprendiéndola con regalos inesperados, como un reloj, una camisa, zapatos, ropa interior nueva o una camisa. Para satisfacer completamente a una mujer, es crucial estimular su mente y hacer que experimente el amor de manera profunda. Expresar palabras de amor y hacer que una mujer se sienta amada, hermosa y valorada, tiene un gran impacto en su bienestar emocional. Abrazarse durante un tiempo libera oxitocina en el cerebro, lo que puede aliviar los dolores de cabeza por migraña y calmar los nervios durante varias horas. La primera impresión y el contacto visual son formas altamente efectivas de generar atracción en una persona. Muchos se enamoran a través del contacto visual en los primeros 30 segundos. El amor gradual hacia alguien con quien compartes mucho tiempo, como un compañero de estudios o de trabajo, se conoce como el efecto de exposición. Este fenómeno psicológico sugiere que las personas tienden a sentirse más atraídas entre sí, cuanto más tiempo pasan juntas. La testosterona, una hormona masculina poderosa, puede atraer a las mujeres por su aroma. El uso de colonias que emulen esta fragancia puede aumentar el atractivo de un hombre hacia su pareja. Las mujeres suelen sentirse atraídas emocional y psicológicamente por hombres que son divertidos y tienen un buen sentido del humor. Las mujeres encuentran atractivo a un hombre que las hace reír, ya que valoran la felicidad. Por lo tanto, un hombre humorístico puede resultar muy atractivo para ellas. Planificar una primera cita que involucre actividades emocionantes, como montañas rusas, autos rápidos, paseos en motocicleta o ver una película de suspenso, puede generar una experiencia emocionante, que haga que la persona se sienta más conectada contigo que con cualquier otra. Soy Jorge. Amigo mío, muchas gracias por acompañarme una vez más en este hermoso viaje, llamado vida.